¿Tiene mucha radiografía o no? ¿Apagamos la luz? Sí, ¿prefieres? No, yo la apago. Presenta primero y después la apago. Esta es la reunión de la Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Orofacial del mes de octubre. Tenemos el agrado de presentar a la doctora Mabel Ladino, ella es reumatóloga infantil, ella es jefe del programa de reumatología pediátrica del Hospital San Juan de Dios, la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Y va a conversarnos sobre un tema en el que nosotros creo tenemos todavía muchas dudas, que es sobre cómo la enfermedad autoinmune afecta las articulaciones temporomandibulares en el diagnóstico y el manejo temprano. Así que adelante, doctora, un gusto. Entonces, muy buenos días. Les comento que primera vez que voy a presentar a un grupo de colegas que no son del área de reumatología, así que espero que les interese conocer este tema. Este es un tema que es interesante, que es un tema que afecta a los niños y que también les puede afectar a ustedes directamente. Gracias. Entonces, primero, ¿qué es la artritis idiopática juvenil? La artritis idiopática juvenil es un grupo de enfermedades. O sea, no es solo una enfermedad, un grupo de enfermedades bajo el mismo nombre. Esa es la primera definición. Se adelanta. El de abajo no puede ser. Tienes razón, gracias Pablo. Entonces, ¿y cómo se define? ¿Cómo uno llega al diagnóstico? Primero tiene que ser una artritis que dure más de 6 semanas en un niño. ¿Qué se definió como niño? Que tenga menos de 16 años. Y eso se definió en forma arbitraria. Por lo tanto, si un joven a los 17 años presenta una artritis, se va a considerar una artritis de adulto, una artritis reumatoide. En cambio, los niños, esta definición dice artritis idiopática juvenil. Tercero, se tienen que escribir otras causas. ¿Qué quiere decir? La artritis es un síntoma común a muchas enfermedades reumatológicas y no reumatológicas. Por lo tanto, uno antes de confirmar que se trata de una artritis idiopática juvenil, tiene que decir que esto no es infeccioso, que esto no es secundario a una leucemia, tiene que decir que no es secundario a otra enfermedad autoinmune. Por lo tanto, la artritis es un síntoma común y tenemos que decir, no es esto, no es esto otro, entonces sí es una artritis idiopática juvenil. ¿Y por qué el nombre idiopática juvenil? Porque no existe una causa claramente conocida. Existen muchas causas, pero no es una única causa conocida. Idiopático se refiere al no conocimiento exacto de la causa. Nosotros no podemos decir que esto es una artritis séptica por tuberculosis, por ejemplo. Ahí sabemos la causa. En este caso es una artritis idiopática en que no podemos echarle la culpa específicamente a una infección, a algún trauma. ¿Y cómo es la enfermedad? Esta enfermedad es muy importante porque es la enfermedad crónica reumatológica más frecuente en pediatría. Por lo tanto, el reumatólogo infantil, si algo tiene que saber, es diagnosticar una artritis juvenil, ya porque esa es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, reumatológica. La incidencia es de 1 en 10.000 niños al año y la prevalencia es de 1 en 1.000 niños. Perdón, y eso es competencia de un pediatra, no de un reumatólogo. De un reumatólogo infantil. Así es. Como decía en el anterior, yo soy la jefa del programa de reumatología infantil. La reumatología infantil es una especialidad nueva, que es una especialidad derivada de la pediatría. Por lo tanto, nosotros somos pediatras reumatólogos, así como el pediatra infectólogo, el pediatra inmunólogo o el pediatra broncopulmonar. Deja para saber a quién derivarlo. Sí, tienen que derivar por la edad, si es menor de 16 años, a un reumatólogo infantil. Somos muy pocos reumatólogos infantiles, pero en general al menos hay uno por cada hospital o clínica. Somos muy poquititos, somos 21 reumatólogos pediatras en todo Chile. Pero esta especialidad va a ir creciendo porque se están formando médicos en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica hace 2 años. ¿Y en el sur de Chile hay alguno? Sí, buena pregunta. Sí, hay en Temuco, hay en Puerto Montt, hay en Coyhaique, ahí se acabó. Concepción, perdón. Concepción. Sí, son como 4 hacia el sur. Entonces les sirve. Y tienen que ser, y se van a fijar que dice que es una patología de derivación GES. Entonces hay una garantía explícita de salud para ellos. Por lo tanto, cuando uno sospecha esta enfermedad, tiene que ser derivado al reumatólogo infantil. El reumatólogo infantil tiene que confirmar el diagnóstico o descartarlo y lo ingresa al GES. En el auge o GES, lo que se garantiza es el tratamiento. No todo lo que se hace antes de llegar al tratamiento, por lo tanto no involucra el diagnóstico. El diagnóstico puede demorar un tiempo, pero una vez que uno confirma el diagnóstico, el tratamiento se debe empezar dentro de 7 días. O sea, es rápido. Eso es algo muy bueno.
Entonces, como les decía, la palabra idiopática quiere decir que la etiología es desconocida. Pero no es tan así, se sabe mucho, solamente que no es una sola causa. ¿Ya? Se sabe que hay factores genéticos y ambientales, por lo tanto, no todos los niños que frente a una infección o frente a un trauma, por ejemplo, van a hacer una artritis. Tienen que tener una predisposición genética a hacer la artritis. Y por otro lado, un paciente con predisposición genética tiene un gen, un marcador de artritis, no puede ser que no haga artritis en toda su vida, porque necesita el gatillante. Por lo tanto, se necesitan al menos 2 o 3 factores que se junten en un niño para hacer la artritis. No basta con tener la predisposición genética y no basta con tener un agente gatillante. Ya se necesitan 2 o 3 cosas que se unan y se haga la mala suerte que se produzca la enfermedad. Y una vez que se produce la enfermedad, ¿qué va a pasar? Van a aumentar las citoquinas inflamatorias, como dice ahí, dentro de la articulación. Aquí está haciéndose un modelo de una articulación sana, normal, y que tiene un derrame, o sea, un líquido articular mínimo, una membrana sinovial delgada. Cuando está inflamada va a pasar lo mismo que con ustedes en la articulación temporomandibular, aumenta el líquido articular y eso produce dolor, calor, limitación, y además produce hipertrofia de la membrana sinovial. Por lo tanto, es una articulación que está caliente, gruesa, vamos a ver más adelante. Entonces, estas citoquinas lo que van a producir es líquido articular e hipertrofia sinovial. Y generalmente esta artritis, así como la presentación, es un inicio insidioso. Antes, la artritis idiopática juvenil se conocía como artritis crónica juvenil. ¿Qué significaba? Que era de inicio lento. Por lo tanto, cuando uno entrevista a la mamá y a los niños, no puede identificar el día que comenzó la artritis. Fue hace 3 meses, hace 2 meses que cojea, hace un tiempo que le cuesta caminar, no lo puede identificar porque es algo insidioso. Aquí ahí estamos viendo en las fotos, por ejemplo, hay niños que tienen una articulación inflamada, solamente el dedito, solo una rodilla, solo un codo. Este tipo de artritis, me faltó decir, que se acuerdan que como les dije en la definición, de las artritis juveniles eran un grupo de distintas patologías que tienen artritis y se llaman artritis idiopática juvenil. ¿Cuántos grupos de artritis hay dentro de este diagnóstico? 7. Hay 7 tipos de artritis que se llaman artritis idiopática juvenil. El primer grupo, que es el más frecuente, se llama oligoartritis. ¿Qué significa oligoartritis? Significa pocas articulaciones inflamadas. ¿Ya? ¿Y qué se considera poco? Que haya 4 o menos articulaciones inflamadas. Este tipo de artritis es la más frecuente, 50%. O sea, de las 7 tipos de artritis, una se lleva a la mitad. Esta es la más frecuente, 50%. Afecta principalmente a niñas pequeñas. ¿Qué niñas pequeñas? Son niñas menores de 4 años. Y niñas. Y son mujeres. Y generalmente se asocian a anticuerpos antinucleares positivos, lo que demuestra que esto es algo autoinmune, hay algún anticuerpo inflamando la articulación. Y además se asocia a inflamación ocular que se llama uveitis, y este tiene el riesgo de ceguera. Por lo tanto, este tipo de artritis es muy diferente al resto que vamos a ver. Son de niñas pequeñas, y no solamente afecta las articulaciones, sino también puede afectar los ojos. ¿Ya? Entonces, a todos los niños con este tipo de artritis, nosotros necesariamente lo vamos a derivar al oftalmólogo. Y si tiene compromiso la articulación temporomandibular, a ustedes. Por lo tanto, mucha gente va a participar en la atención de estos niños. Y como les había dicho en las fotos, pueden ser 1 hasta 4 articulaciones. El siguiente tipo de artritis es la artritis que se llama poliarticular, pero tiene un apellido, factor reumatoide positivo. Entonces, hasta ahora, no sé si ustedes han escuchado que las artritis de los adultos le llaman AR y que tienen 0 positiva, 0 negativa. Se refieren al factor reumatoide, ¿ya? En los adultos casi todas sus artritis son con factor reumatoide positivo. En cambio en los niños solamente el 10% de los niños tienen factor reumatoide positivo. Por lo tanto el factor reumatoideo no es muy relevante en la artritis juvenil. Si solo el 10% va a tener factor reumatoide positivo significa que no es la causa de la artritis. ¿Ya? Solamente afecta al 10% de los niños. Y aquí es poliarticular porque afecta a 5 más articulaciones. Mientras más articulaciones inflamadas, peor el pronóstico de la enfermedad. Se sabe que si un niño al debut tiene 10 articulaciones inflamadas, ese va a costar más tratarlo que un niño que tiene solo una articulación inflamada. Es mejor el pronóstico cuando son oligoarticulares. Entonces, y esta artritis es diferente a la anterior. En la anterior dijimos que eran niños pequeños, menores de 4 años. En cambio, esta siguiente artritis afecta a niños que ya son prepúberes, ya van a llegar a la adolescencia. Y se dice que esta artritis es la única artritis que se parece a la artritis del adulto, ¿ya? Porque es la única que tiene factor reumatoide positivo. Y esta artritis también tiene otro detalle que se considera que es una de evolución más severa. Ahí, por ejemplo, en las fotos, no sé si la ven, pero ahí ven que esta es poliarticular. ¿Qué articulaciones están afectando? Todas las articulaciones interfalángicas distales, todas las articulaciones interfalángicas proximales, todas las metacarpofalángicas y las 2 muñecas. En las manos ya, si uno contara 10, 14, 18,
Si no hay 20. Solo en las manos hay 20 articulaciones. O sea, si un paciente tiene artritis de las manos, es poliarticular de todas maneras. Y es muy importante la artritis de las manos porque las manos nos permiten trabajar y hacer las cosas, estudiar. Por lo tanto, la artritis de las manos siempre se considera importante. Después viene el tercer grupo. El tercer grupo de artritis son las artritis también poliarticulares. Dijimos que son de 5 más articulaciones, pero en este caso no tienen el marcador factor reumatoide. Y estos son más frecuentes que los anteriores, son el 20% de los casos. Compromete 5 más articulaciones y aquí puede afectar a 2 grupos de niñas, son mujeres, principalmente a niñas pequeñas o ya se pasa a un extremo a grandes. O sea, por ejemplo, esta niña tiene aproximadamente unos 10 meses, pequeñita, ven las manos que tiene y miren cómo tiene las articulaciones inflamadas. Aquí uno puede decir que esta artritis es un poco más reciente porque sus articulaciones están un poco enrojecidas. ¿Se fijan? Estos pies tienen todos los dedos inflamados, a lo mejor ustedes no notan tanto, pero lo que uno se da cuenta es que todos los dedos están un poco oscuros, como hiperpigmentados. Eso significa que esta misma artritis lleva mucho más tiempo y esta artritis es reciente. ¿Ya? Entonces una artritis más reciente es más roja, una artritis más crónica está hiperpigmentada. Esta niña tiene como 8 años y tiene artritis de los tobillos y de todos los deditos de los pies. Por lo tanto, va a tener dificultades para caminar. El cuarto tipo de artritis es la artritis que se llama artritis asociada a entesitis. Es un nombre súper complicado, ya, pero lo único que quiere decir es que quiere definir qué es lo que se produce. Se produce artritis, por ejemplo, inflamación del tobillo, y entesitis, inflamación del tendón. Entesitis se refiere a la inflamación del tendón cuando llega al hueso. Eso se llama entesopatía. Y la única artritis que afecta a los tendones o las entesitis es este grupo. En los adultos también se conoce como espondiloartropatía del adulto y en los niños espondiloartropatía juvenil. ¿Qué significa realmente la palabra espondiloartropatía? Que afecta a la columna. Entonces, en algunos casos puede afectar la columna y puede afectar una articulación que se llama sacroiliaca. ¿Ya? En los niños es más frecuente que afecte las articulaciones y la entesis. Y en los adultos más frecuentemente que se afecte la columna y las articulaciones sacroiliacas. Por lo tanto, hasta ahora no hay ninguna articulación que se salve, ¿cierto? Cada una tiene sus características. Y esta es la única artritis que afecta más a niños. Ahí no sé si ven que dice afecta más a niños, las otras todas eran de niñas. Esta es de niños, de hombres. Y son mayores de 6 años. Se considera que un niño de 6 años es un niño grande. Y que se asocia a un factor genético que es el HLA-B27 positivo. ¿Qué significa que se asocie? Que puede estar presente. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que tener una predisposición genética no necesariamente significa que va a tener la enfermedad? Puede ser que el papá tenga una espondiloartropatía, el papá va preocupado y pregunta, ¿le puede tomar el examen a mi hijo? Se toma el hijo, también tiene el factor el HLA-B27 positivo, pero el niño no tiene la enfermedad. Y uno solamente lo tiene que controlar y seguir. Y viendo si en algún momento aparece alguna manifestación de artritis. El quinto grupo de artritis se llama artritis psoriática. ¿Qué significa? Que el paciente tiene artritis y psoriasis. ¿Ustedes han visto alguna vez algún niño con psoriasis? Es muy poco frecuente, súper poco frecuente. Yo creo que he visto como a 3 niños que tengan artritis y psoriasis. Entonces, para eso existen otros criterios para definir este tipo de artritis. También se puede requerir que haya piqueteado unguial, que son unos puntitos en las uñas que indican que puede haber psoriasis. Hay también dactilitis. La dactilitis es la inflamación de los dedos. Ahí no sé si ven cómo está inflamado un dedito, por ejemplo. No sé si se fijaron en la otra foto, cuando era poliarticular estaban toda la corrida de dedos, todas las articulaciones inflamadas. Todas. En cambio, en este caso tiene 2 articulaciones inflamadas. Tiene solamente el dedo medio, la interfalange proximal, y del dedo índice de la mano derecha, la interfalange proximal. Generalmente estas artritis son como de articulaciones sueltas y generalmente afectan los dedos. Y cuando se inflama todo el dedo se llama dactilitis. Y esto representa solo el 5% de la artritis juvenil. No es muy frecuente, porque la psoriasis no es muy frecuente en niños. Pero también se sabe que es muy agresiva. El último tipo de artritis que es bien caracterizado es la artritis que se llama artritis idiopática juvenil sistémica. Cuando me invitaron a esta presentación me dijeron que yo les hablara de las artritis sistémicas y del compromiso de la articulación temporomandibular. Pero la única artritis que se llama artritis sistémica propiamente tal es esta. ¿Ya? Las otras se llaman artritis idiopática juvenil. Tipo sistémica. ¿Ya? Este es el tipo sistémica. ¿Qué significa sistémica? Que afecta a otros sistemas. Como por ejemplo que hay fiebre, como muestra ahí, hay fiebre alta, 39-40 todos los días. El niño generalmente este niño se hospitaliza. Un niño así no va a estar
va a estar ambulatoriamente preguntando qué es lo que tiene. Generalmente se hospitaliza como síndrome febril. Además tiene un RAT, se llaman las manchas en la piel, que se llaman evanescentes, que aparecen y desaparecen. Tienen adenopatías grandes, tienen visceromegalia, pueden tener derrame pericárdico, derrame pleural y tienen la artritis. Por tanto, esta es una artritis que se ve más grave, ¿cierto? Un paciente que se ve comprometido. Y esta solamente afecta al 10% de los casos y afecta a niños o niñas, está lo mismo en igual proporción. Y puede afectar a cualquier edad, generalmente mayores de 1 año. Y el último grupo que está pequeñito aquí es la artritis indiferenciada. Fue un grupo que se inventó para poner a todos los niños que no podían clasificarse en ninguno de los otros grupos, ¿ya? Para poder tratarlos igual, porque cuando se hacen estudios para dar respuesta a tratamiento, hay que poner cuál fue el diagnóstico del ingreso al estudio. Y entonces, esta es la parte para que ustedes conozcan una enfermedad que puede afectar su articulación, ¿cierto? Y cuándo uno tendría que sospecharlo, o sea, qué es lo que ustedes deberían preguntar si llega un paciente con compromiso en la articulación temporomandibular y quiere saber si hay signos de que hay una artritis idiopática juvenil o una artritis reumatoidea del adulto. Tienen que preguntar si en algún momento se ha hinchado alguna articulación con dolor y calor. Tienen que preguntar si tienen dolor articular de reposo. Eso es súper importante. Si un niño dice que me duele la rodilla cuando estoy corriendo o jugando fútbol, no tiene ninguna importancia. Eso es un dolor mecánico, se llama por uso. En cambio, lo que importa es que sea un dolor de reposo, o sea, que se levanta en la mañana y tiene dolor. Tiene dolor de las rodillas, de los tobillos, de las manos. La rigidez matinal también es algo característico de la artritis inflamatoria. Significa que en la mañana amanecen y les cuesta levantarse de la cama, les cuesta moverse, les cuesta lavarse los dientes, y ellos dicen que hay un periodo como precalentamiento de las articulaciones. Y eso se llama rigidez matinal, porque durante el día va disminuyendo. También hay que ver si hay alguna articulación que esté limitada en su movilidad, y si hay antecedentes de síntomas sistémicos, como dijimos, fiebre, rash, adenopatías. ¿Y cómo la van a diagnosticar? Si ustedes lo derivan al reumatólogo, como decíamos, si algún pediatra lo deriva al reumatólogo, él se tiene que encargar de confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo lo va a confirmar? Porque tiene que haber clínica, una artritis objetiva, la artritis de los deditos, uno puede palpar, palpar el calor, el dolor, el aumento de volumen. Va a ayudarse con algunos exámenes de laboratorio que pueden estar en rango inflamatorio. ¿Qué significa inflamatorio? Que tenga aumento de los leucocitos, aumento de la PCR, aumento de la VHS, pero eso no va a ser siempre. Muchas artritis juveniles o artritis del adulto no elevan la VHS o la PCR, o si la elevan muy poco. Por ejemplo, si el valor normal es hasta 20 de VHS, la elevan a 30. Es un valor pequeño, pero nosotros con ese valor decimos que el paciente está inflamado, es suficiente. Y también nos vamos a apoyar del laboratorio inmunológico. ¿Qué era lo inmunológico? Lo que dijimos de los tipos de artritis. ¿Se acuerdan que el primer tipo de artritis se asocia a anticuerpos antinucleares positivos? El segundo o tercer grupo está con factor reumatoide positivo. El tercero dice anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, que es un anticuerpo más específico y más sensible que el factor reumatoide que se utiliza ahora actualmente. Ya si que alguna vez escuchan ese término, se refiere a un anticuerpo que es similar al factor reumatoide, pero más sensible y más específico. Y finalmente el HLA-B27, que también lo vamos a pedir a nuestros niños para ver si tienen un marcador genético de un tipo de artritis que se llama espondiloartropatía. Y finalmente puede ser que nos ayude o no nos ayude una imagen, ¿ya? Como comentábamos con Pablo, un poco, nuestras articulaciones son un poco más grandes y más fáciles de examinar, muchas veces se pueden examinar clínicamente, no necesariamente vamos a necesitar imagen. Nos van a ayudar, sí. Por ejemplo, la radiografía nos puede ayudar para ver si hay lesiones o erosiones, alteración de la superficie articular. La ecografía nos va a decir que hay líquido articular que nos va a demostrar que realmente se trata de una artritis. El escáner nos va a mostrar las lesiones óseas y la resonancia nos va a mostrar los tejidos blandos y huesos. En pediatría lo que más se utiliza es la clínica y la ecografía. ¿Por qué la ecografía? Porque la ecografía es un examen que generalmente es económico, que no duele, no requiere sedación y nos hace todo el diagnóstico. Nos dice que hay líquido y si está inflamado activamente o no. ¿Hasta ahora hay alguna otra pregunta? ¿Cuál es la inflamación activa? ¿Cómo sabes que está activo o no está activo? Ya. Hay una definición de actividad. Una definición es que primero haya derrame o líquido articular y lo otro que además también se hace un examen que se llama Doppler. Dentro de la ecografía se ve si hay flujo sanguíneo. Y si se apunta que hay derrame y hay Doppler positivo, se confirma que esta enfermedad está activa. Al revés, si nosotros encontramos solamente líquido y no encontramos Doppler, decimos una artritis inactiva. Solamente quedó líquido, ¿no? Y el Doppler es lo que más ayuda. Buena pregunta. Hasta ahora yo he visto solamente la artritis juvenil desde el punto de vista del reumatólogo. Ahí vamos a ver cómo desde el punto de vista del odontólogo.
desde el punto de vista del reumatólogo, como les dije, estaba esto en el auge. Entonces tenemos acceso a muchos medicamentos. Siempre la primera línea de tratamiento son antiinflamatorios. De segunda línea son los corticoides, que pueden ser intraarticulares o pueden ser sistémicos. La tercera línea son las drogas modificadoras de la enfermedad, que la más conocida es el metotrexato, que es el medicamento que casi todo paciente con artritis va a pasar por el metotrexato. ¿Ya? También se puede usar la leflunomida, que se usa poco en niños, y la sulfasalazina. Si no mejora con todos estos medicamentos, vamos a pasar, realmente es la tercera línea de la terapia biológica. Estas dos son primera línea, esta es la segunda y esta es la tercera. Las terapias biológicas son medicamentos que van a bloquear las citoquinas que están elevadas en estas enfermedades, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la estimulación del linfocito T, la interleuquina 17, interleuquina 1, etc. Al menos en el auge de artritis juvenil están los antifactores de necrosis tumoral, anti-interleuquina 6, este bloqueador, y estos todavía no están ingresados al GES, ¿ya? Pero sí están aprobados y están disponibles para usar en PDP. Es importante que sepan que estos medicamentos son muy específicos, son muy útiles y no son tan peligrosos como parecen, ¿ya? El problema es el precio, que cuestan aproximadamente 800.000 pesos mensuales de tratamiento, y estos tratamientos son a largo plazo, porque ustedes vieron que estas enfermedades son crónicas. Eso no está en el auge. Esto sí, solamente los últimos dos no, sí están en el auge. Pero si, antes era imposible usar. Eso desde el año 2010, como dijimos, está disponible para poder usar, ser usado. Y recién vamos a llegar a ustedes, a la articulación temporomandibular. Entonces, como ustedes saben, la superficie articular del cóndilo, ahí se encuentra el centro de crecimiento. Por lo tanto, si hay una artritis de esta articulación, se puede afectar el crecimiento de la mandíbula. Y como estamos viendo que esta artritis afecta a niños pequeños, por lo tanto van a ser los más afectados con un daño de esta articulación. Entonces, la afectación de esta articulación es más frecuente en la artritis idiopática juvenil más que en la artritis del adulto. Por otro lado, la prevalencia es muy variable según el estudio que se haga. La prevalencia de este compromiso varía entre el 17 y el 87%. Se dice que el problema es cómo se midió, cómo se evaluó, si se evaluó solo por clínica o solo por imágenes, y qué es lo que se consideró inflamado. Por lo tanto, hasta ahora ahí es un pequeño problema. Es difícil identificar o tener algún estándar para decir cuándo está inflamada y cuándo no. Y lo otro que se ha visto es que no hay una clara correlación entre las manifestaciones clínicas y la extensión de la artritis. Se dice que el paciente reumatológico es poco sintomático, no expresa mucho su molestia, porque se acostumbra un poco a la limitación y al dolor, entonces no es muy... Uno tiene que preguntar dirigidamente la molestia, si no, no la va a decir. Entonces, jueces y colaboradores demostraron que el 71% de los pacientes con artritis de la articulación temporomandibular activa estaban asintomáticos. O sea, la mayoría de los pacientes que examinaron, a todos los pacientes que seguramente ellos vieron a todos los pacientes con artritis juvenil, y encontraron que el 71% de los pacientes tenían compromiso de la articulación, pero no manifestaban molestia. Y que en el 63% la exploración física era normal. Por lo tanto, lo que él reduce de su trabajo es que la clínica no ayudaba mucho, y los síntomas tampoco. En los casos que son sintomáticos podemos encontrar dolor en los movimientos de la mandíbula, crepitaciones, que eso lo encontramos frecuentemente, y restricción de la apertura bucal. ¿Ustedes saben cuánto es la apertura bucal normal? Ah, ya, nosotros nos enseñaron como 3 dedos del niño, porque como nosotros, como un niño puede ser para tener dedos grandes, chiquitito, mediano, preferimos usar algo que sea en relación a su cuerpo. Si es un niño pequeño va a tener dedos más pequeños, nosotros decimos que al menos coloque 3 dedos de su mano dentro de la boca. ¿Ustedes dicen 40? En adulto, yo creo que... En paciente pediátrico nosotros hicimos un estudio bueno. en la población nuestra de Temuco y era menor de 50 grados, o 50 grados. 50 milímetros, perdón. 50 milímetros. Pero los niños abren un montón la boca, Abren son más. más laxos. Son más laxos los niños que los Podría ser no concluyente los 3 dedos. dedos. Claro, lo malo es que no tienen los vocales. ¿Cómo? No, pero si abre menos de 3 dedos, claramente es una limitación. Ya, o sea, al menos no se nos va a pasar. Entonces, otro estudio que quiso ver también cómo era la clínica y la imagen. Dice, un estudio desarrolló un score de puntuación clínica y otro un score de resonancia para ver la artritis. Uno dijeron, esta tiene limitación, cogido tanto, esta tiene esta puntuación, esta dice tiene derrame, hipertrofia sinovial, tanto. Quisieron ver si tenían relación la clínica con el laboratorio, con la imagen, y no demostraban ninguna correlación entre ambos. Por lo tanto, siempre hasta ahora la clínica con la imagen no se correlaciona. Además, como dicen, los niños con artritis juvenil tienen una amplia variación de manifestación del dolor. Realmente tienen una buena tolerancia al dolor.
Por lo tanto, esto puede no ser un método confiable para decir si tiene o no compromiso articular. Por eso, en esta publicación, ellos dicen que sería importante realizar imágenes para evaluar esta articulación. Esto lo dijo este grupo de estudios, pero no está tan claro a quiénes habría que hacer el examen. Vamos a ver más adelante en qué se basa. Cuando hacemos imágenes se partiría con una radiografía, ¿cierto? Dentro de esta publicación describen que se podría partir con una radiografía panorámica. Las ventajas es que se podría hacer en cualquier parte y tiene un relativo bajo costo en relación a los siguientes exámenes. El problema es que solamente va a mostrar lesiones tardías, por lo tanto va a mostrar alguna erosión, algún aplanamiento del cóndilo y no vamos a saber si esto está activo o es solo una secuela. Nosotros vamos a tratar solamente la enfermedad que está activa, no la enfermedad que está como secuela. Por lo tanto es importante identificar, hacer esa diferencia. Por lo tanto hasta ahora parece que la radiografía panorámica no sirve tanto. Después la siguiente imagen sería el escáner. El escáner proporciona imágenes más detalladas de los cóndilos y la estructura circundante. Se considera que es como una radiografía de alta resolución. La ventaja es que tiene tiempos de imágenes más cortos que la resonancia magnética, pero la desventaja es que evalúa los mismos cambios de la radiografía, solamente cambios crónicos. Por lo tanto, uno a lo mejor podría saltárselo. Después viene la ecografía. La ecografía, que es muy útil en todas las otras articulaciones, no es muy útil en la articulación temporomandibular. Hasta ahora no hay muchos trabajos con ecografía, por lo tanto no se puede sugerir. No sé si ustedes conocen a alguien que haga ecografía de la articulación temporomandibular. ¿No lo conocen? Pocos, hace muy poco, Sí, yo creo que ahí se tiene que hacer una experiencia, un médico o dos médicos para que realmente demuestren que sí es confiable su ecografía. Así que lo mismo pasó con las ecografías articulares del resto de las articulaciones, que más bien reumatólogos se han dedicado a hacer ecografía articular. Lo mismo puede pasar con ustedes. Y por último, de las imágenes la última imagen es la resonancia magnética, que permite evaluar el cartílago, tejidos blandos, hipertrofia sinovial, líquido articular. Se considera que es el estándar de oro para la evaluación de la artritis de la articulación temporomandibular porque es la más sensible para detectar sinovitis aguda y edema óseo. Entonces aquí está una definición de resonancia. Por resonancia se considera inflamación cuando hay sinovitis o derrame y cuando hay edema óseo. Entonces ahí están los dos puntos que se necesitan para decir que una artritis está activa. También eso nos sirve también a nosotros con las otras articulaciones. Entonces aquí por ejemplo se ve el cóndilo que se ve aquí abajo, que se ve bien parejo. En la otra foto se ve un poco aplanada la superficie y más adelante vamos a ver resonancias más alteradas. Las ventajas son que logra diferenciar si está activo o es crónico. Los hallazgos que indican actividad son el derrame sinovial, engrosamiento sinovial y el edema de la médula ósea. Los hallazgos de compromiso crónico van a ser todo el resto del aplanamiento condilar, erosiones, desplazamiento del disco articular. Pero como no todo es bueno, ¿cuál es el problema? El problema es el costo, en que los niños en general se requiere sedación, que en general si usan aparatos metálicos como ortodoncia se tienen que retirar, que los niños en general se requiere medio de contraste, que si hay sedación significa que hay que considerar a un anestesista que seda al paciente y eso aumenta mucho los costos de la resonancia. Y la resonancia dura más o menos 45 minutos a 1 hora. Entonces no hay niño que aguante acostado y sin moverse 45 minutos o 1 hora. Por eso es que es tan complicado, no es tan fácil de decir hagamos una resonancia. Lo que les quise mostrar de esto es que hay gente que se está preocupando de esta articulación hace tiempo, porque en la publicación del año 2018 este autor, Kellenberger, está haciendo un atlas de esta articulación temporomandibular en pacientes que tienen artritis idiopática juvenil. Por lo tanto, incluso en esta revista él muestra esta es una articulación sana, esta es una articulación con el compromiso leve y él lo cataloga en leve, moderado, severo según los hallazgos. Por ejemplo, aquí lo que él muestra es el derrame articular. El derrame se ve blanco, ahí está el cóndilo, la superficie articular y se ve el líquido articular, uno hacia adelante, o hacia atrás y aquí tiene mucho derrame articular. Esto, y si le sumamos edema óseo, que ahí está el edema del cóndilo, significa que esta artritis está francamente activa. Entonces se está tratando de avanzar con esta articulación, de conocerla más. Aquí lo mismo se ve la diferencia entre este cóndilo que se ve adelante que está blanco, edematoso, y el de atrás está de color normal. Por lo tanto, el que está inflamado es el de la derecha. Siempre el edema se ve blanco porque capta el medio de contraste o capta el agua. Y se ve blanco. El agua se ve blanca en la resonancia.
Entonces, ahí dice, la necesidad de imágenes como screening para la detección del compromiso de la articulación temporomandibular en pacientes con artritis idiopática juvenil sin clínica sugerente sigue siendo incierta. Este otro grupo dice que no les queda claro si es necesario hacer resonancia a todos los pacientes que tengan artritis juvenil, porque hasta ahora dijimos que la clínica no acompaña mucho a la imagen, entonces dice, entonces si la clínica no sirve, hagamos la imagen a todos. Pero otro grupo dice que puede ser que se hagan imágenes de más, porque a veces pueden encontrarse hallazgos en que no se sabe qué hacer o si tienen importancia clínica o no. Por lo tanto, no está tan claro si se debe hacer imágenes a todos los niños con artritis juvenil. Incluyendo también que los niños, como están creciendo, también pueden tener alteraciones que son normales por el desarrollo y crecimiento del hueso y la articulación. Por eso es difícil discriminar qué es lo que está alterado en un niño y qué es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? O lo que van a ver la articulación temporomandibular. Pueden usar esteroides intraarticulares, pueden hacer artrocentesia en que no inyecten corticoides, solamente lavan la articulación. Pueden colocar, incluso se ha escrito que colocan las mismas terapias biológicas que nosotros indicamos, subcutáneas, intramusculares, se le inyectan directo a la articulación. O también puede tratarse solo las secuelas y hacer cirugía. Esta foto dice lo mismo, que hay varias gente que ha trabajado y ha visto qué responde, cómo responde. Aquí, la artritis de la articulación, si no se diagnostica en forma temprana, podría causar daño irreversible en la articulación y en el sistema masticatorio. En relación a la corrección quirúrgica, hablan de que puede hacerse avances mandibulares, reemplazo de la articulación temporomandibular, cirugía correctiva, de micrognatia, maloclusión, retrognatia. Esta es una paciente de nosotros. O sea, aprovechando que está en nada acá, yo no sé si se hace cirugía en niños en crecimiento. ¿Se supera la TM tan chico? O sea, si está deforme y está con anquilosis, por ejemplo, sí, supera la anquilosis. Claro, cuando ya está más avanzada. Y se reemplaza la articulación como se reemplazan las anquilosis o los tumores, qué sé yo, con injerto con recostal. Claro. Si está poco, uno esperaría que termine de crecer y plantearía una prótesis en una articulación que está completamente destruida, un reemplazo articular, no queda otra. Pero a nosotros nos toca ver la artritis idiopática juvenil y le llamamos reabsorción condylar progresiva, como identificando el signo. Se empiezan a deformar estos pacientes, se empieza a cortar la rama mandibular y se empiezan a deformar. Si es bilateral, hace una retrognatia, empiezan con las apneas del sueño, qué sé yo. Si es unilateral, una asimetría del mentón y de la oclusión. Esas niñas llegan con nosotros cuando ya están más o menos deformes, 16, 17, 18 años. Pero tienen 5 años de evolución, o sea, partió a los 12, ¿no es cierto? Se le ha hecho un perfil serológico previamente y está negativo a veces. O sea, ¿no es cierto? Pues eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Que le hacen, uno hace la interconsulta reumato, va, qué sé yo, le hacen su perfil serológico y resulta negativo. Y el curso de la enfermedad a uno le se hace, y vuelta después, años después, 5 años después, otro perfil, una nueva interconsulta reumato, y ahí salta, y se ha destruido la articulación entre medio. Si llegó adulta, reemplazo. Si no, la resonancia nos sirve para ver si le queda disco. Si le queda disco, uno intenta conservar esa articulación. Si tiene altura condylar suficiente o semisuficiente, unos pocos milímetros de acortamiento. Si tiene disco aprovechable, uno hace una artroplastía, recupera esa articulación. El resultado no es completamente predecible en el largo plazo, pero evitaría en una niña, estamos hablando de 16, 17, 18 años, un reemplazo articular que son para 25 años, en el curso de su vida va a requerir 3 prótesis, ¿no es cierto? 3 prótesis de reemplazo articular temporomandibular, a veces bilateral. Entonces, con ese criterio pensamos que conviene hacer primero cuando las condiciones anatómicas lo permiten, ¿ya? Cuando hay disco, y ahí uno aprovecha de biopsiar los panus o lo que encuentre de la sinovial, coagular las zonas de sinovitis crónica y mejorar las condiciones de desarticulación sin reemplazo. Es raro de todas maneras que haya un paciente con artritis juvenil que solamente tenga compromiso de la articulación temporomandibular, es raro. Generalmente justo cuando viene hacia nosotros nos encargamos de examinar el resto de las articulaciones y si encontramos alguna otra inflamada, como que hace fácil el diagnóstico. Es mucho más difícil si es solo la articulación temporomandibular.
No es porque ahí uno piensa en otros factores, a lo mejor esto no es inflamatorio, solamente es mecánico, solamente porque es hiperlaxo, porque tuvo trauma cuando era pequeña, y ahí uno empieza a buscar otros factores que hayan influido. El 17 beta estradiol, a las niñas uno pregunta, y muchas con perfil reumatológico negativo, te consulta reumato, no tiene enfermedad reumatológica, no es una artritis idiopática juvenil, es otra cosa. 17 beta estradiol se manda a gine o a endocrino, quien corresponde, y le mide y le interpreta de acuerdo a la etapa del ciclo y le hace sustitución, y esos huesos, esa reabsorción tiende a estabilizarse. Esa es otra causa de reabsorción condilar de deformidad articular severa en niñas jovencitas, no reumatológico, digamos. No, claro, hay otras causas, entonces no autoinmune. No todo va a ser autoinmune. Nosotros tratamos de decir, ¿esto es impresión autoinmune o no? Algunos van a tener algunos marcadores inmunológicos, otros no tampoco, pero sí nos va a ayudar el resto de la clínica. Signos inflamatorios en otra parte del examen de sangre. Muchas gracias. De los corticoides que más se utilizan en reumatología es la hexacetonina de triamcinolona. Ha demostrado ser superior a todos los otros corticoides, la betametasona, metilprednisolona, dexametasona. Por lo tanto, cuando a nosotros nos toca infiltrar alguna articulación, nosotros de todas maneras vamos a elegir la hexacetonina de triamcinolona, porque hay estudios que demuestran que es superior. Sin embargo, hay estudios prospectivos en relación a su articulación. En la articulación de la ATM, estudio prospectivo evaluar centesis de la ATM en 21 pacientes con AIJ y compromiso de la ATM. Los pacientes fueron randomizados para artrocentesis de la ATM sola, o sea, solamente limpieza, y otro grupo con administración de corticoides, en este caso la hexacetonina de triamcinolona. Se evaluó la mejoría de la función de la ATM y no hubo diferencias significativas entre ambos. La evolución fue buena en ambos grupos, por lo tanto el lavado articular también así era bueno, se demostró. Y el corticoide no fue superior en este trabajo. Otro estudio, usando una resonancia para evaluar la eficacia de los corticoides intraarticulares, demostró que aproximadamente la mitad de los pacientes que habían sido infiltrados presentaban mejoría con los corticoides. Y otro estudio habla de que los corticoides en general son seguros y eficaces en la articulación temporomandibular. En el caso de nosotros, de las otras articulaciones, tenemos algunos cuidados, como por ejemplo no infiltrar más de 4 veces en un año. Se infiltra cada 3 a 4 meses y ese es un cuidado que tenemos para no cerrar el cartílago de crecimiento o no producir mayor daño. Así que ese es el tope de infiltración. En relación a la dosis que se sugiere con la hexacetonina de triamcinolona, la dosis es de 5 a 10 miligramos por la articulación y eso va a depender del tamaño del niño. La suspensión existe como medicamento, se vende en Chile, está disponible, se llama Atrinat, que es hexacetonina de triamcinolona. Antes no existía en Chile, hasta unos 5 años yo creo que no había que importarlo. Puede ser administrada sola con un agente anestésico, nosotros generalmente usamos junto a lidocaína, pero depende de ustedes, la articulación es tan pequeña que probablemente no caben las dos. Y se sugiere en el espacio superior de la articulación temporomandibular. Lo que estaba hablando recién Paula era que esta articulación es tan pequeña que es fácil caer fuera, caer dentro, adelante o atrás, entonces a lo mejor para ustedes sería útil hacerlo guiado bajo eco. Acá justamente dice que las inyecciones intraarticulares se podrían realizar bajo guía con TAC o ecografía. Pero también se sabe que si un operador experimentado lo podría hacer solamente por TAC. Yo después que vimos cómo lo manejaban la artritis los odontólogos, yo quise vi una encuesta que se hizo a los reumatólogos para ver si se preocupaba de esta articulación, para ver los dos lados de la moneda. Esta fue una encuesta multinacional acerca de cómo hacían el diagnóstico y cómo hacían el tratamiento de la articulación temporomandibular los reumatólogos. Y el objetivo fue evaluar la práctica clínica, fue multinacional, se envió esta encuesta a 87 centros en Europa y Estados Unidos, multinacional. Y lo que se hizo es mandar la encuesta por email y respondieron todos. Eso es lo raro. Porque dice todos respondieron. 87 centros respondieron a la encuesta, cualquier cantidad. Por lo tanto, es bastante, muestra cómo es la realidad reumatológica. 87 centros respondieron a la encuesta entre diciembre de 2009 y abril de 2010. Y dice que se preguntó si evaluaban la articulación temporomandibular activamente, todos dijeron que sí. Que cómo lo hacían con examen físico, todos hacían examen físico de la articulación temporomandibular. Que el 97% lo preguntaba la historia, si tenía síntomas. Y solo el 3% solicitaba una imagen para pesquisar. O sea, nosotros, por lo que vemos, nosotros somos más clínicos, hacemos más clínica. No, todavía no le pedimos a todos imagen.
En 77 centros, o sea, 88%, la evaluación se hizo en la primera visita y en igual cantidad en cada visita. Por lo tanto, lo que se decía es que se examinaba al inicio y en cada control. Es parte de las articulaciones. Vamos de arriba abajo y nos se centra la articulación temporomandibular. Y cuando se solicitaban imágenes, que era solo el 3%, se solicitaba, el 77% solicitaban resonancia magnética. El 10% ecografía, por lo tanto, seguramente no estaba disponible. Solamente el 9% hacía un escáner, no parecía muy útil. Y el 33% pedía radiografía como de inicio. Pero en general la mayoría sabían que la resonancia parecía era más útil. ¿Y qué usaban de medicamentos? Usaban más o menos lo mismo que en toda la artritis. Drogas modificadoras de la enfermedad, que son el metotrexato, sulfasalazina, antiinflamatorios en el 33%, corticoides intraarticulares en un cuarto de los pacientes y anti-TNF intraarticular solo en el 5%. Y en 57 centros usaban corticoides intraarticulares, dijimos que era el 65%. Por lo tanto, el corticoide intraarticular igual es un método de tratamiento que se utiliza. ¿Qué concluyeron ellos de esa encuesta que hicieron a los reumatólogos? Existe una amplia gama de métodos diagnósticos y había que elegir. Y también métodos terapéuticos para la enfermedad de la articulación temporomandibular. Debido a la falta de un acuerdo sobre cómo diagnosticar, cómo tratar y a quién tomar exámenes, ahí quedó planteado que se requiere un consenso de expertos para que seguramente un maxilofacial, un reumatólogo infantil y un radiólogo digan qué van a considerar importante y cuándo medir en resonancia o examen. Que eso hasta ahora queda la duda. Y como conclusión de esta presentación, la artritis de la articulación temporomandibular es relativamente frecuente en las artritis inflamatorias, especialmente en las artritis juveniles, más que en los adultos. Existe poca correlación entre la clínica y las imágenes. El compromiso de la articulación temporomandibular se debe buscar en forma dirigida por parte del reumatólogo. Y estos deben ser derivados rápidamente al odontólogo o a la especialista en maxilofacial. Por otro lado, la contraparte es que los odontólogos deben indagar y preguntar a estos pacientes que vienen con lesiones de la articulación, van a preguntar si hay artralgias de otras articulaciones, pero que sean de tipo inflamatorio, no mecánico. Y derivar al reumatólogo lo antes posible, y así viceversa. Los odontólogos tienen mucho que aportar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta articulación. Y ese es el fin de la presentación. ¿Algún niño, alguno te ha visto el compromiso de la temporomandibular inflamatoria? A mí me llegó ayer. Ah, qué bien. Pero tengo una pregunta. ¿Usted también mide la actividad como en los adultos y con el CAS 28? No, tenemos otros parámetros. El CAS 28 se usa solo en los adultos y no mide todas las articulaciones. Nosotros contamos todas las articulaciones para ver si está activo o no. Usamos otras medidas que se llaman ACR pediátrico, American College of Rheumatology pediátrico. Sí. Pero igual tenemos que medirla. Contamos el número de articulaciones inflamadas. Bueno, primero que todo, gracias. Nosotros, allá la verdad que trabajamos bastante con los reumatólogos en Temuco, sí. Tenemos varios casitos que hemos ido viendo y a mí siempre me ha quedado una duda. En general, cuando uno mira la evidencia y hay que elegir un corticosteroide interarticular, ¿ya? Por temas de comité de ética y temas metodológicos principalmente, generalmente hay fusión en esa articulación. Por lo tanto, ambas articulaciones se les hace una artrocentesis y posteriormente se trata con distintos corticosteroides y en general los resultados son más o menos los mismos. Nosotros ocupamos el Atrinat porque en general desde la evidencia reumatológica se nos recomienda utilizar. Pero ¿cuál es un poco tu visión con respecto a eso? Porque en el fondo estamos aplicando la misma terapia, que es la terapia base de artrocentesis, y después estamos chequeando un corticosteroide. Entonces, desde el punto de vista de tu experiencia o desde la teoría de los distintos corticosteroides, ¿cuál nos recomendaría? ¿Seguir con el Atrinat o de pronto...? De todas maneras, antes que existiera la hexacetonía de triamcinolona, había que inyectar lo que se pudiera, acetonía, triamcinolona, betametasona, cualquiera. Y eso fue hasta como el periodo pre-hexacetonía, las articulaciones se inflamaban rápidamente, se volvían a inflamar. Y por otro lado, hubo como en el tratamiento de prueba, fue sin querer que, en este caso, mi jefa tenía una dosis de hexacetonía y el otro le inyectó, y otra tenía dexametasona y tenía dos articulaciones inflamadas. A una le administró hexacetonía y a la otra le administró dexametasona.
La de la dexametasona se inflamó a la semana y la dexacetoniada se mantuvo inactiva 4 meses. Por lo tanto, como en la práctica lo vimos. Y además nos basamos, como tú dices, en la teoría, que había un estudio que ha demostrado que es superior. La dexametasona. Mucho más seguro. O sea, seguimos con el signo. Sí, de todas maneras. Los adultos todavía siguen usando el corticoideal, porque es lo que deja al hospital, lo que compra el hospital. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de comprarlo, eso no está en el auge, lamentablemente, lo tienen que comprar los papás, pero no es muy caro. ¿Sí? Muchas veces nos toca ver hallazgos, imágenes de que la relación de ortodoncia, que sospecharon alguna cosa rara, nos mandaron a nosotros y aparecen hallazgos que podrían ser una lesión anterior y uno queda ahí a veces en la duda qué nivel de actividad tiene, etc. Y a veces también uno siente el consulta de reumatología, uno no siempre trabaja en equipo en esto, hay pocos reumatólogos infantiles, hay mala comunicación en eso. ¿Qué recomendaciones piensas tú de esa lesión que es hallazgo, pensando que un gran porcentaje de estos niños son asintomáticos? La derivación a reumatólogos sí, valores, en qué momento, qué criterio tener como antecedente? Porque los hallazgos no son infrecuentes. Claro, los hallazgos encima son inespecíficos. Según la imagen donde encontraste el hallazgo, yo trataría de hacer una resonancia cuando tengo tanta duda, sabiendo que el gol estándar es la resonancia, para ver si hay signos de edema óseo y de derrame articular. Eso me ayudaría un poco, no es 100%, pero ayudaría. Además, lo debería ir de todas maneras al reumatólogo para que el reumatólogo indague bien en otros tipos de dolores articulares. Examine bien. Si uno encuentra que es todo negativo, lo encuentra bien y además incluso a veces encuentra el antecedente de algún trauma o de que el paciente siempre ha sido hiperlaxo, que muchas veces se ha quedado con la articulación trabada o que tiene, no sé si ustedes dan mucha importancia al bruxismo, pero muchos niños tienen antecedentes de algunas alteraciones de la articulación. Si nada cárcel, yo lo considero un hallazgo, solamente haría manejo local, no haría más tratamiento. Inflamatorio por tiempo, en un tiempo y ver si funciona. Y si no funciona, si el paciente sigue sintomático, lo volvería a rederivar. Pero tú te refieres al caso paciente que sea asintomático con hallazgo, esa es la O sea, pregunta. tengo un caso en particular que fue derivado de ortodoncia, el que venía con ortodoncia hace un año y medio, y con la ortodoncita encontraba que algo había raro. O sea, lo que se puede pillar ahí, lo que pasa, yo me he pasado esa situación también, que una panorámica, el ortodoncista encuentra unos cóndilos un poquito aplanados, qué sé yo. Yo la sugerencia que haría ahí es lo que acaba de decir la doctora, que es compatibilizar ese hallazgo imagenológico con la clínica. Si está inflamado, si está con episodios de limitación del movimiento, si se inflama en forma recurrente, si un niño es chico y ha tenido varios episodios y tiene un cóndilo medio plano, eso se candidatea a resonancia de todas maneras. Y la interconsulta a reuma. En este caso en particular, yo le pedí un escáner, está con un aparato, le pedí un escáner y la verdad el escáner tiene un daño grande. Y es más, bilateral. Y por supuesto, mi interconsulta fue reumatología. Pero asintomático, sin limitación. Sin limitación. Cero limitación, había como 70. No, pero harto, cero limitación al ruido, había varias cosas. Y él tenía una cosa así, marcadores como sistémicos, tenía algún antecedente infantil, tema reumatológico, tenía control, no con un reumatólogo, sino con un traumatólogo. Y por lo tanto derivó reumatología y la respuesta de reumatología fue no se sospecha, se descarta empatía juvenil. Luego una semana empezó con inflamación en los dedos, empezó con... Y ahora, bueno. Mal. O sea, hay que devolverlo. Hay que devolverlo porque en ese momento cuando examinó el médico no encontró nada. Que en el fondo llega un punto en que uno se queda medio cojo de herramientas, o de poder, como uno no trabaja siempre en el mismo, especialmente con un reumatólogo infantil, de poder decir, o sea, tengo esto, por favor, ayuda. ¿Te aconseja de repente que en casos en los que estemos dudosos solicitemos la batería de exámenes básicas? Como hemograma, HSPCR, PCR, Claro, en general nosotros preferimos que no se pidan exámenes de screening, igual como lo mismo con la resonancia. Porque como dijimos, o sea, no les dije, los anticuerpos pueden estar presentes en la población en general. Por ejemplo, el anticuerpo antinuclear, se supone que un 5 o 10% de la población sana tiene anticuerpos antinucleares positivos. Factor reumatoideo, idem, el HLA-27 puede estar en un paciente que tiene la predisposición genética y no va a ser la enfermedad. Y el problema es de que cuando sale un examen alterado, el paciente mira en internet y dice que esto es un lupus. Generalmente porque el anticuerpo antinuclear es de lupus.
más que la artritis juvenil. O que tiene una artritis reumatoide, o que tiene, si tiene una HLA-27 positiva, en internet va a decir que tiene una espondiloartropatía. Entonces va a ir con ese diagnóstico y es muy difícil explicar al paciente que eso lo puede tener una persona sana. Entonces es preferible pedirlo cuando uno realmente tiene elementos para aprender el diagnóstico, más que como screening, porque si no, solamente como complica la situación. Yo suelo pedirlo cuando veo articulaciones con mucho daño. Sí, o con mucho daño, o que tiene una historia de dolores inflamatorios, o sea, de reposo. Sí, no, articulaciones muy dañadas uni o bilateralmente, y sobre todo en niños, adolescentes, preadolescentes. Sí, Pero que bueno que lo aclaras porque uno siempre cree que mandando eso al reumatólogo que llegue con ese tipo de exámenes va a ser mejor. Claro. Y nos está aclarando todo lo contrario, entonces no lo estamos haciendo tan bien en relación a como facilitar tu trabajo. Claro. Y eso nos pasa con todos los otros médicos, no solo con ustedes, porque ustedes quieren ayudar, todo el mundo quiere ayudar, pero le piden exámenes que no corresponden de repente. Y nuestros mismos colegas piden anti-DNA, complementos, cosas que son de otras enfermedades reumatológicas que no tienen nada que ver con la artritis juvenil. Entonces, vienen con exámenes alterados y lo que más les preocupa a los papás es que lo hará luego porque me dijeron que tiene exámenes alterados. Y ese es su motivo de consulta, más que el problema articular. Pero yo quiero poner el caso que te llega una niña con dolor en reposo, con mucha rodilla en la palpación, que tiene antecedentes familiares de artritis reumatoide y que en el fondo ha pasado ya hospitalizada, con fiebre, con todo el cuento, pero no se ve un aumento de volumen así como... Yo tengo la impresión de que la ATM no hace mucho aumento de volumen. ¿Cuál? Sí. ¿Para qué articulación? La ATM, Ah, sí. sí, con la producción. Entonces, ahí da como para sospechar. Y en el fondo, yo en mi caso, yo le pedí el screening porque en el fondo muchas veces nos pasa lo que decía el colega, que uno manda al reumato viendo lesiones que son así claramente